entendemos que una frase, un pensamiento, una reflexión puede alterar definitivamente el resto de tu vida. Fue lo que me pasó a mí. No puedo conocer como esas necesidades de todos, solo conozco mi necesidad y creo que hay muchas personas que sienten como yo siento. No teníamos financiamiento, no teníamos familia que decía, che, necesitamos plata. Tuvimos que morir a eso y darnos cuenta de que no podíamos vivir una mentira. Creo que ese fue nuestro momento más duro. ¿Cómo voy a llegar allá? O sea, Claro. tú te pones eso y tú dices, bueno, después vamos a ver cómo lo hacemos para ir. O sea, esa es la tarea de después. Claro, o estás yendo. Sí. Nosotros en ese momento estábamos yendo con una resma, con dos, cuando compramos las primeras 10 resmas. O sea, estábamos yendo y nuestra visión era el camión. Claro, pero ahí la gente lo ve como muy lejos y desisten Sí. antes de llegar. No Sí. sé si ustedes lo sintieron así en algún momento. Sí, es que quizás estábamos muy convencidos de que podía pasar. O sea, es como que quizás en eso fuimos entrenados, ¿no? O sea, todo lo que podamos visualizar. De hecho, hay un principio que yo lo llamo el principio de la visión. Y es que de la manera en la que miramos el futuro, esa manera nos repercute en el pasado y nos hace sentir de una manera. Y a la vez es como nos sentimos en el presente que estamos construyendo el futuro. Por lo tanto, tener claridad del futuro que miramos nos energiza para actuar en el presente. Y ese actuar en el presente o sea, hay un ida y vuelta, o sea, hay una necesidad. Eso está en la agenda de este año. Sí, hay una necesidad de estar mirando hacia adelante. A veces cuando vos estás mirando hacia adelante, pero estás mirando todo lo difícil que va a ser y no estás mirando limpio el resultado, lo que te gustaría que pase, y claramente cuando mirás la dificultad estás sintiendo que capaz no llegás, estás en duda, y esa duda te hace actuar con duda, te hace llamar con duda, y por consecuencia estás construyendo ese futuro que estás mirando. Entonces, hay una necesidad interesante y que quizás nosotros fuimos entrenados en eso, ¿no? O sea, si miramos y teníamos convicción de que no teníamos plata, no teníamos recursos, los cuadernos estaban ahí, el propósito estaba claro porque queríamos inspirar y queríamos me acuerdo que nos habíamos sentado a poner que queríamos que en cada escritorio, en cada mochila las personas pudieran tener un cuaderno que les recordara algo que les sirviera para pensar mejor. Y que uno de nuestros pilares, que entendemos que una frase, un pensamiento, una reflexión puede alterar definitivamente el resto de tu vida. Entonces, Que fue lo que me pasó a mí, o nos pasó a nosotros. fue esa Yo visión. vi una frase, o sea, frasecita. Fue esa- exacto. Entonces, de ahí nace esta convicción de decir, una frase puede alterar el rumbo de tu vida. Una frase puede cambiar tu vida. O sea, parece así como súper, pero a nosotros una frase, o la frase fue un resultado de una búsqueda más, pero una frase lo cambió. Sí, o sea, yo- fue el disparador. Claro, yo iba ahí a que no es la frase en sí, o sea, tú no puedes estar sentado en tu casa un año y salir a la calle, ver una frase, ¿te hubiera pasado a ti si no hubieras pasado por todo eso? No hubiera sido la palabra que has usado, el disparador, Claro. el gatillo, como que la gota que colmó Sí, el eso. vaso. Y una frase que ustedes usan mucho es esa, como que los puntos, ¿cómo es? Se unen a futuro. Exacto, que uno va recogiendo puntos, recogiendo experiencias, recogiendo piezas sueltas dentro de la cabeza y llega un momento en el que una frase hace y se encaja, Exacto. se Literal. encaja todo. Tal cual. Ujú. Sí, no funciona buscar en Google frases que impulsen, ¿no? O sea, no funciona, no. Te va a pasar ahora y no. Sí. Hay una duda que tengo sobre las frases en sí, porque si yo quiero inspirar a una persona que tiene su cuaderno encima de la mesa, yo tengo que entender muy bien a la persona, o sea, tengo que escuchar mucho a los clientes. Cuando empezaron a hacer esos primeros diseños, ¿tenían claro a quién iba eso? ¿O era como, ay, Pinterest, que, o sea, no sé si existía Pinterest en 2017 o estaba tan de moda, pero entendemos el concepto de Pinterest, que se vea bonito, sí. colores lindos, y cómo llegaron a esas primeras frases o a esos primeros conceptos? No, siempre fui mi cliente ideal. Tú mismo Ella. fuiste tu Tú fuiste tu cliente. cliente, ¿no? Sí, tal Siempre cual. fui mi cliente ideal. Mira que eso es un consejo que siempre se dice, no hagan esto, No, no literal. piensen que el mundo es igual que ustedes. Literal, yo fui para otro lado, o sea, es como que todos hablan de mí. Todos los cuadernos hablan de nosotros también. Porque Sí, la verdad que yo en eso soy anti-marketing en ese punto. Sí. En el sentido de que esto no puedo conocer como esas necesidades de todos, solo conozco mi necesidad y creo que hay muchas personas que sienten como yo siento. Por ejemplo, en cada colección de agenda yo voy viendo en el año
personal mío, por eso es como mío, en qué etapa fui pasando o qué necesité o de qué frase me agarré o qué significó para mí ese proceso. Y ahí hago una colección que cada agenda tiene un proceso que en realidad es personal. Por ejemplo, una colección había sacado Lo estás haciendo bien. Y era en un proceso donde yo estaba con el bebé de 3 años y el otro y qué sé yo. Y yo todo el tiempo me repetía a mí mismo, lo estoy haciendo bien. O sea, no parece, no se ve, pero manejando mi vida de la forma que puedo, lo estoy haciendo bien. Entonces saqué una agenda, lo estás haciendo bien. Y fue así como que repegó, y a muchas mujeres, más que nada, porque fue una agenda femenina, en mi proceso. Y después me escribían diciendo, hoy necesitaba leer esto, porque qué sé yo, no sé cuándo. Entonces, desde ese lado, las frases fueron así, fueron surgiendo de ese lado. La colección de este año, por ejemplo, es veo tu futuro brillante, o mi futuro se ve brillante, y tiene este principio de la visión que dice Juani, que es como que nos agarramos de eso, o después la otra, enamorada de mi vida. Entonces es como que una colección en realidad cuenta como un proceso personal de un año. Hay dos cosas así que nos pasa. Yo a veces voy a las ferias, por ejemplo, estuvimos en la Feria Internacional de Artesanías presentando la marca. Y la gente va y pasa y los ve y se pone a mirarlo y ve la frase y todo. Y muchas veces nos pasa que la gente dice, ¿sabes qué me gusta? Que no son frases cliché. O no son frases así como tú puedes. O sea, que a veces está muy manoseado. Vos decís, ¿qué haces? Jugamos con frases. Hay que buscar en Google, onda. No sé, alguna frase bonita que te parece linda y no, nosotros evitamos eso. Nosotros evitamos porque creemos en el impacto. O sea, hay este concepto, ¿no? O sea, enseñamos lo que sabemos, pero en realidad transmitimos lo que vivimos. Entonces, yo puedo poner, mira, te enseño esta frase, la saqué de Google, la pongo en un cuaderno. Pero cuando hay una frase que marcó nuestra vida, que hemos aprendido a vivir sostenidos de ese principio, de esa frase, y la volcamos en el cuaderno, ese impacto, que es invisible en realidad, llega mejor que una frase copiada, sin vida. O los kits, por ejemplo, cada kit que hacemos es como una bomba de conceptos de inspiración. Tenemos 4 kits. Por ejemplo, está uno que es Quédate con lo bueno. Ese kit Quédate con lo bueno tiene la caja que dice Quédate con lo bueno, pero adentro tiene el poder de elegir, el esto, no sé qué. Tiene un montón de frases, de notas, de conceptos, que en realidad es todo un proceso que da luz eso. O qué linda te ves sin tantos miedos. Entonces el concepto de la valentía, que la valentía no es tener miedo, no es no tener miedo, sino es tener miedo y hacerlo. Entonces es como que hay una carta al miedo, cómo renunciar al miedo. Como todo pero en realidad no es un buen concepto, sino es un concepto personal, pasado, pensado, sufrido, elaborado, como trascendido y dado a luz en una caja. Entonces es como que es parir, darle vida a cada producto. Entonces creemos, y de hecho nos ha pasado esto, ¿no? O sea, armamos un kit y cuando lo terminamos de armar decimos, amor, no podemos hacer este color que diga esto, y decimos, no, qué loco, y nosotros nos sorprendemos de cómo va a ser. Bueno, cuando lo sacamos, la reacción de las personas es, no, o sea, es como si, no, vos te das cuenta que reaccionan de la misma manera y bueno, es eso, o sea, es la vida que está depositada ahí genuinamente, y bueno, nos pasa eso. Todo este camino, yo les he preguntado hace un momento cuántos artículos venden hoy al cabo del mes más o menos. Juan me ha dicho que aproximadamente como 4.000, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de un camino de 6-7 años más o menos, en el que pasaron de vender el primer mes 60 Sí. a hoy a 2 familiares, exacto, a hoy venden 4.000. Entonces, bueno, suena bonito, pero ¿cuál ha sido el momento más duro en medio de eso? ¿Hay algo que haya pasado que digáis, mira, casi que estuvimos a punto de dejarlo? Y mira, en realidad, uno de los mayores desafíos que teníamos, por eso estábamos endeudados y por eso por más que ganábamos dinero, no nos rendía el dinero, era que no sabíamos administrarnos. Entonces, en ese proceso yo aprendo una técnica que me acuerdo se la aprendí a mi cuñada en una conferencia de ella en Corrientes, o sea, lo contó administración de la economía del negocio. Yo estaba en esa charla
Y fue tan valioso para mí, ella hablaba de una caja de zapatos. Entonces habló de dividir una caja de zapatos en 3 partes, poner el costo, la ganancia, bueno. Y esa fue para nosotros la plataforma para poder darle inicio a unas finanzas saludables de nuestro emprendimiento. Porque claro, respondiendo como puntualmente a eso, el momento duro fue no tener dinero. No tener dinero para hacer el emprendimiento. había algo muy loco que pasa, y por eso hacemos énfasis en esto, ¿no? O sea, cuando uno construye sobre el propósito, hay un viento que sopla a favor y nosotros se lo atribuimos a Dios. O sea, en este concepto hay una gracia de Dios que creo que me gusta hablarle a todas las personas, ¿no? Este punto de que el hecho de estar desconectado de Dios nos hace sentir que no estamos vinculados a una religión, pero no tiene que ver con eso, porque hay un pasaje bíblico que dice: encomienda tus planes en las manos del Señor y todo te ayudará bien, todo te irá bien. O por ejemplo, el hombre planea el camino y el Señor endereza los pasos. Por lo tanto, si nosotros tenemos ese vínculo y ese entendimiento de conocerlo, hay vientos que soplan también en función de eso. O sea, por eso nosotros atribuimos a Inspira una gracia especial, que no viene de nosotros, sino de una gracia que quizás hay un propósito sobre eso. Y entonces de repente nos pasaba esto: no teníamos plata, pero nos sobreabundaban las compras. Nunca nosotros crecimos al revés, o sea, al revés que todos los emprendimientos. Los emprendimientos decían: estamos remando para vender, para... No, era nosotros al contrario. Mucha demanda y no teníamos plata para armar. Y ese fue un desafío gigante. No teníamos financiamiento, no teníamos familia que decía: che, necesitamos plata. No. Teníamos estatus encima, que nadie nos viera secos. O sea, eso también, y tuvimos que morir a eso y darnos cuenta de que no podíamos vivir una mentira. Teníamos que en algún momento sincerar nuestra vida. Teníamos un auto que no lo podíamos pagar, que pagábamos intereses por ese auto. O sea, teníamos una vida que parecía que estaba buena, pero la realidad éramos como el cisne, ¿no? El cisne bonito, blanco, limpito, pero por debajo del agua está con las patitas. Y a veces estábamos así y fue todo un proceso espiritual, personal, de ir entendiendo la vida y renunciando al estatus y todo eso. Y creo que ese fue nuestro momento más duro. Que fue duro en ese sentido. De hecho, algo que hacíamos en ese tiempo, no lo recomendamos, pero sí. Sí. No pagábamos la luz. No pagábamos la luz cuando venía luz, agua, lo que sea. Comprábamos material. Cuando vendíamos y nos intimaban de la luz, pagábamos la luz. Entonces nos autofinanciamos. Exacto. De esa forma, entendiendo administración financiera, que no éramos deudores, que estábamos pidiéndole prestado de la luz. Sí, eso fue zarpado. Pero no lo recomendamos porque hay que tener administración financiera, y porque si no, conducta, te podés quedar sin luz y sin emprendimiento. Pero nosotros encontramos el timing. Por ejemplo, la luz venía en ese momento, no pasa en este momento, ahora un mes nomás. Venían 2 meses, venían y te dejaban el papelito, y a la tercera vez que venían te desconectaban el medidor. Y si venían una cuarta te sacaban el medidor y eso era peor. O sea, había 90 días de margen. Sí. Entonces nosotros sabíamos que hasta el papelito podíamos no pagar la luz, pero a la vez, acuérdense, teníamos la demanda, no teníamos plata, entonces compramos con esa plata de la luz resmas. Entonces venía la intimación y como ya habíamos vendido cuadernos y ganábamos un poquito, no comíamos, o sea, no tocábamos la ganancia del emprendimiento. Sobrevivíamos, porque ni siquiera que no nos alcanzaba para vivir, sobrevivíamos como seguíamos, como siempre. Recuerdo, y esto por eso te respondemos que esta fue nuestra etapa más dura, recuerdo días que íbamos campera por campera porque queríamos comer una hamburguesa entre los dos, a ver si encontrábamos plata para poder decir: che, nos comemos una hamburguesa. No encontramos un peso en ningún lado. Pero para decir. Nuestra conducta fue que no tocábamos plata del emprendimiento. Pero teníamos la cajita, que la tengo ahí, después la cajita, donde estaba dividida en costo, ganancia y un porcentaje que separábamos para darlo. Y entonces, sabíamos eso, no se podía tocar. Ni el costo era sagrado. Y la ganancia fue un año que no tocábamos ganancia. Que no reinvertimos. O sea, toda la ganancia se reinvertía. Toda la ganancia se reinvertía. Fue durísimo, fue muy duro, porque en ese tiempo teníamos que morir a nuestro estatus, morir al estatus
éramos de los que nos gustaba aparentar que estábamos bien y llevábamos la coca, pero no la podíamos pagar. Entonces, morir a eso, decir... Llevábamos el agua de casa. Llevábamos la botella de vidrio del tomate llena de agua y poníamos eso. Una botella de vidrio. Sí. Pero llena de agua y tomábamos agua. Cuando por dentro decía, ay, qué vergüenza. Y no me compré zapatillas por un tiempo. Y yo me acuerdo de una conversación que tenía con mi hermano. Me decía, ¿compraste unas zapatillas? Y le digo, che, hermano, no tengo. Y poder decir no tengo, para mí era... Le pediste a tu mamá que te regale. ¿Qué ratón que soy? ¿Qué ratón es como agarrado, viste? Yo te compro una, ¿no? Y yo, no tengo. Pero acá había crecido yo. O sea, nosotros habíamos entendido que teníamos que morir a una vida que no nos dio resultado, que era de estatus, de apariencia, asumirla, pero saber que en ese camino estábamos construyendo una nueva vida. Entonces, como que fue pagar ese precio, no tener... de saber que estábamos construyendo y que necesitábamos que el emprendimiento tuviera capital. Entonces, no pagamos la luz, tampoco pagamos el gas y tampoco pagamos el agua. Y hacíamos, no parecía, pero era una buena plata mensualmente que aprendimos a girar. Pero me salvó porque yo tenía ese concepto. Hay dos tipos de deuda, deuda buena y deuda mala. La deuda mala es esa que vos te compras un tele en cuotas, pagás todos los meses, pero no ganas dinero, no generás. La deuda buena es, tomás la deuda, no pagas la luz, pero esa deuda es buena porque te hace comprar resmas, te genera dinero y te hace ganar dinero. Entonces nos endeudábamos, pero bien, antes nos estábamos endeudando mal, comprábamos el auto, la ropa, nos gustaba que la ropa fuera de marca, que se nos vea bien, que parecíamos que teníamos éxito, y era humo. Era falso. Era humo. Y entonces, claro, no nos condicía la realidad con lo que queríamos mostrar, pero era porque éramos una mentira. Entonces, nuestro momento más duro, más difícil, pero no fue del emprendimiento, fue de la vida. Claro. El emprendimiento fue para nosotros el emprendimiento, la vida es todo lo mismo, ¿no? Fue eso, fue morir a una apariencia, asumir que no teníamos plata, que nadie nos prestaba, y que teníamos que rebuscárnosla. Y creo en eso, por eso vuelvo a que cuando uno pierde un sentido, automáticamente desarrolla otro. Y nosotros no teníamos financiamiento, pero vos fíjate que qué creativo el ser humano. Sí. ¿Cómo hacían? Hoy lo miramos así, ¿cómo se nos ocurrió eso? No sabemos. Porque no es que yo dije, mira, vamos a hacer esto. Era la inercia de no tener plata y decir, aparte, ¿de dónde? ¿Cómo hacemos? Y aparte, no solo en inversión en dinero, sino en esfuerzo. O sea... desde esto, ¿no? De decir, apuesto todo esto porque creemos en esto, porque hay una visión, porque hay un propósito, porque tenemos el corazón acá, aún sin ganar dinero. Claro. Porque en pos de que de la visión, yo veo muchas personas que empiezan emprendimientos para ganar dinero. Yo ahí nomás les digo no. O sea, tengo amigas que vienen y me dicen, no, es que yo voy a hacer esto para ganar dinero. No funciona así. Primero... O sea, sí, capaz ganas dinero, sí. Claro, pero si vos estás construyendo algo a futuro, no. ¿Por qué? ¿Desde dónde? Obvio que empezamos emprendimiento para ganar dinero, por supuesto. Claro. Pero no en el momento. Porque primero funciona como un bebé. O sea, hay que alimentarlo, hay que hacerlo crecer para que después me dé. En realidad nosotros usamos el concepto de la vaca. Si vos tenés una vaca... ¡Chachán! Es bueno. Que yo doy una clase de ventas que es el concepto de la vaca, que el proceso de venta funciona, tú tienes que alimentar la vaca, tienes que digerir la comida y después la ordeñas, y tú no puedes darle pasto ahora y a los 5 minutos intentar ordeñarla. Exacto. Claro, nosotros... Exacto. Esa es nuestra ese base. es el concepto. Nada más que le hablamos de que no te puedes como un buen asado. Claro. ¿Cómo? No, a veces la vaca en Argentina es una tentación para un buen domingo de asado. Sí. Entonces, sí, a veces el emprendedor dice, ay, ya fue. Y te agarrás el capital y dices, ya fue, me lo merezco. Sí. Nosotros nos reímos mucho porque jugamos. De los creadores para estos trabajos. De los creadores para estos trabajos, me lo merezco, ¿viste? Y Sí. nos compramos cualquier cosa, aunque no podemos, y eso, ¿no? Comerte la vaca. Entonces yo digo, este momento duro fue de esfuerzo financiero, de esfuerzo personal en todo nuestro sistema de apariencia, por decirte, que en realidad lo tenía Juanino yo, pero bueno. Claro, pero era muy consciente, muy inteligente. O sea, Sí. estuvisteis en las reglas del juego. Bueno, la compañía de luz de agua y de gas me deja hacerlo, yo lo hago. Sí. Y de esfuerzo. Yo me acuerdo esta vez, volví porque lo hacíamos nosotros, o sea, y él trabajaba y salía a vender y hacíamos todo, o sea, dentro de
de nuestras 24 horas. Y yo me acuerdo una vez volvíamos de un casamiento con lluvia de madrugada y al otro día había que entregar cuadernos. En esa madrugada me puse a hacer los cuadernos para entregarlos. Entonces como que era un esfuerzo desde muchos lados, pero en pos de una visión. Entonces yo digo esto, tengo conocidos o amigos que vienen y dicen, no, porque yo voy a hacer esto, pero me tengo que sacar mi sueldo, obviamente, y le voy a dar estas horas. Y yo creo que en ese caso no funciona. O sea, es mejor tener un empleo. Las veces que nos hemos acostado a la noche diciendo, ay, amor, es más fácil tener un Sí. trabajo, por Dios, porque vos sabés que tenés la platita del mes y ya está. En cambio, con el emprendimiento tenés, ay, que nos quedamos sin red, tenemos que salir a comprar y cómo hacemos. Es más fácil dormir sabiendo que mañana tener un trabajo. Claramente, este concepto de la vaca es muy valioso cuando uno está creando algo a largo plazo porque ayuda a entender. O sea, primero hay que alimentarla, hay que engordarla, hay que ordeñarla y hay que cocinarla, o sea, y después, pero la vaca hay que mantenerla bien, y eso es el emprendimiento para nosotros. O Y sea, de ahí comemos. pasando Y el de ahí. libro, la dificultad fue morir a nosotros. Y creo que es el mayor desafío de Y cada por ser eso, humano, ¿no? por eso también somos tan pro, o si yo hablo de emprendimiento, hablo de un por qué lo haces. Porque el camino no es fácil. O sea, el camino del emprendedor, al menos nuestra historia o lo que yo considero, no es color de rosa, ni es fácil, ni va a salir todo bien. Incluso cuando tenés el financiamiento, se pone difícil y porque es el camino. Yo creo que es como que la vida te va probando. O sea, ¿realmente estás en esto? ¿Realmente qué querés? Entonces yo creo que por eso es tan importante el propósito, el porqué. Y ganar dinero solamente no te sostiene en el tiempo. Porque ganar dinero, se gana dinero de muchas formas, en muchos lados, pero cuando vos tenés una visión, un propósito, algo más grande que solamente el dinero, que te impulsa, que te mueve, es capaz de llevarte a pesar de cualquier otro obstáculo. Horas de sueño, llevar el agua en vez de la coca, perder ¿cómo es? Sí, la El coso aprobación. social, la Sí. aprobación social, o sea, pero todo eso tiene que moverte o te mueve cuando hay algo más fuerte que te impulsa. Por eso para mí algo crucial cuando alguien empieza un emprendimiento es que empiece con un propósito. Claro. Que se encuentre, que vibre el alma, que haya algo ahí que dice esto es más fuerte. Ayer estaba escuchando un podcast donde estaban hablando sobre lo obsesionados que estamos los emprendedores con lo que hacemos y que si no estás enfermo, obsesionado con lo que estás haciendo, quizás estás distraído o que quizás hay un perfil muy claro de emprendedor que lo que hace es hablar todo el día de lo que hace, de lo que le motiva, de ese propósito. Y en ese círculo social que tú comentas, no sé si ahora mismo ustedes se rodean de más emprendedores o su círculo social es gente que no es emprendedora y se sienten tentados a hablar del negocio, les cuesta. Bueno, digamos, ese aprendizaje lo tuvimos con el network marketing. Porque claro, hablábamos todo el tiempo y en una primera instancia queríamos meter a todo el mundo a las redes. Claro. Y entonces pagamos, o sea, como que ese proceso como emprendedor lo vivimos, donde tuvimos que, yo más que nada, Clary a veces me tocaba bajo la mesa como diciendo, Ya basta. cortala, porque no, estás desconectando, ¿viste? Y me pega patadita, porque sí, o sea, la tendencia de che y todo el tiempo querer meterte por ahí, cuando decís la vida, son muchas áreas. Entonces, sí fue un desafío, pero que crecimos y aprendimos a callar, aprendimos a hablar de otros temas, aprendimos a escuchar. Sí, fue un precio muy alto. Igual también. yo creo que está bueno, también tiene que estar medio obsesionado con lo que haces. Sí. Pero sí, nos rodeamos, tenemos muchos círculos diferentes, tanto emprendedores como no emprendedores, así que... Y algo que sí, yo le recordaba a Clary, porque en lo personal vivimos esa crisis que para nosotros fue como tener que morir a nosotros, a todo lo que pensábamos que era la forma correcta de vivir, a una nueva, que con el estatus y todo eso, y con el no tener, el manejar el no tener. Y después, la segunda crisis fue que no sabíamos nada de esto.
O sea, Claro, eso fue. a mí me incomoda mucho, vos viste que ese cuaderno de hojas liso. Y para mí, un cuaderno es con rayado. Mínimo cuadriculado, pero rayado, pues, no me pongas un cuaderno No sabíamos liso. nada del rubro. O sea. Y entonces, ¿qué hicimos? Teníamos que imprimirle los renglones a los cuadernitos. Entonces teníamos una impresorita De casa. de casa, imprimíamos renglones. Pero claro, imagínate que cada cuaderno llevaba 60 hojas. Vendías 10, eran 600 hojas de un lado y del otro, o sea, 1200 impresiones. Solo con 60, y cuando eran 100, y cuando eran las agendas, ¿cómo hacíamos? Y empezó a venir mi crisis porque, claro, en todos los costos no estaba incluido el imprimir renglones, versus toda la competencia que tiene renglones. Y yo iba a la gráfica y le decía, ¿cuánto me sale imprimir 60 hojas A4 con renglones? Un montón de plata. Y yo decía, ay no, bueno, y lo imprimíamos en casa, pero claro, cuando poníamos la impresora a trabajar, se nos rompían. Claro. Y no Sí, quemamos sabíamos. un montón de impresoras. Y yo le decía a la gráfica, ¿qué puedo hacer para imprimir? Y yo iba y cotizaba impresiones láser, que hoy imprimir en láser es súper caro, en ese momento también. Y yo decía, necesito imprimir tanto y te sale tanto. Y yo decía, ¿cómo puedo hacer para...? Y tendrás que imprimir en offset. Claro, pero para imprimir en offset, que es otro proceso, tendrías que imprimir, no sé, 100.000 hojas. No, bueno, pero todavía no tengo eso. Que es el que hacemos hoy, básicamente. Entonces comprábamos impresoras usadas y se nos rompían a mitad de camino. Entonces teníamos la demanda que teníamos que entregar, pero se nos había roto la impresora. Crisis, no Claro, teníamos ya dónde la salir rueda a buscar. se rompe, ya no hay forma. Si teníamos que pagar, era muy costoso. Y un día voy a la gráfica porque yo estaba muy preocupado cómo se imprimen los renglones para que sea a buen precio y no me saque el precio del mercado. Y llego a la gráfica donde mandábamos a hacer algunas cosas acá en Carlos Paz y me dice, tengo lo que vos necesitas. Y me muestra una duplicadora, que es una máquina que se le hace una Como matriz, si fuera una fotocopiadora, pero con matriz. pero con tinta. En vez de fotocopiar en láser, vos le cargas de tinta, venía el pomo de tinta, haces una matriz donde le haces los renglones y eso básicamente pasa la hoja y es un cilindro que cuando el cilindro pinta la hoja y sale impresa. Imprimía 400 por hora, o sea, era una barbaridad como imprimía. Y me dice, la tengo en venta, me dice. Y nosotros, claro, estábamos saliendo del pozo y creo que me pidió en ese momento 40.000 pesos. Era un montón, no podíamos hacerlo. O sea, no había forma, pero me la mostró y yo decía, claro, es esto lo que yo necesito. Porque cotizaba en diferentes lados y no me escuadraban los precios y conseguimos una por 4.500 pesos. Wow. Usada, abandonada. Bueno. Contentos. Pero funcionaba. Pero No. Y esa fue nuestra mayor crisis porque yo no sabía de impresiones, yo no sabía de tinta, no sabía de motores, de rulemanes, de Resulta que la que él había visto, claro, era de 40.000 pesos, pero era modelo. no era moderna. Y está 7.500 y yo le digo, anda, no, sí, mira, lo usábamos en un colegio, nada más que cerramos y la tenemos guardada hace un montón. Bueno, dale, me la compré, si bien andaba, pero claro, andaba 40 hojas, se trababa todo el resto y entonces yo tenía que desarmar. ¿Y qué pasaba? Bueno, sí. Teníamos la demanda, todos los problemas de la demanda y se me rompía la duplicadora. Tenía la mano llena de grasa, técnico, no encontraba técnico y yo no sabía. Y me acuerdo que estábamos en una feria de fin de semana, vendíamos todo en la mañana y a la noche tenía que hacer impresión y me acuerdo que prendía a las 2:30 de la noche cuando veníamos a la feria, prendía la duplicadora y a las 3 de la mañana yo estaba con las manos llenas de tinta, de grasa, no me andaba agarrándome la cabeza. Yo decía, ay no, amor, no nos anda. Y eso fue un desafío también. Y que me gusta, hace poco me escribió una chica y me dice, quiero agradecerte porque yo también estoy en el emprendimiento de la papelería y mi familia no me apoya y creo que lo voy a dejar porque las impresoras se me rompen. Entonces yo le conté toda esta historia y le digo, vas bien, por ahí. pero no tires la toalla, digamos, porque el problema es ese. La pasé re mal, o sea, conseguí un técnico, me la llevó una semana, me la devolvió andando, una semana anduvo, después se me rompió de vuelta el técnico, no me contestó el teléfono. O sea, fue tan difícil esa etapa. De 40. Pero no teníamos plata. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos manteníamos comprando impresoras rotas, viejas, las hacíamos reparar los cartuchitos de las de casa
y teníamos 3 andando. Mientras resolvíamos, mientras crecíamos y mientras Todavía administrábamos. escucho el ruido de la impresora en mi oído. Y ese fue un desafío enorme que me lo acordaba hace unos días porque hoy, por ejemplo, tenemos una máquina, después se la vamos a mostrar, que imprime 4000 por hora, o sea, es una máquina que pesa mucho y a lo mejor la gente lo puede ver y dirá, ah, claro, pero tienen esa máquina. Si supieran que nos costó mucho llegar a ese entendimiento. Compramos una máquina offset por primera vez, que son, ya la van a ver, les vamos a mostrar ahí, que la pagamos creo que 11.000 pesos, como a los 2 años del emprendimiento. Y ahora sí, la tenés, sí, anda muy bien. Bueno, llegamos ahí y veo todo un armatoste de motores, todo de tuerca. Y yo le digo al hombre, pero ¿esto cómo se usa? No sabía cómo se... En offset es una técnica, de hecho, una materia. Claro, sí, no sabíamos. Y entonces llegamos ahí y digo, pero esto anda porque ya lo van a ver ahí, lo tenemos tapado como recuerdo. Esto anda, y el tipo, Para la vender por respuesta tierra. que me dio el tipo todo el tiempo mientras nos la vendió es, esto es un Ford Falcon. Me decía, el Ford Falcon es súper fácil de arreglar, supuestamente. Y yo entendía como el Falcon macho, ¿viste? Que se dan. Me la traje a mi casa. No, Clarín sabrá, todo lleno de tinta, frustradísimo. La usé un mes que me anduvo medianamente, la tuve que tirar hasta que se nos prendió la vela de decir quién imprime en offset en Córdoba. Y buscamos un taller y logramos bajar el costo, encontramos un taller privado y le dijimos, mira, impriminos una caja de resma por mes. Y nos lo hacía el tipo. Y bueno, esa fue como ese proceso también de crisis que les puede haber pasar a cualquiera que emprende, pero también fue fortaleza mental, porque no saben la cantidad de veces que yo le decía, no, cortémosla con esto, ¿para qué vamos a real? Mirá, Ahí queríamos renunciar. Y ahí quizás quisimos renunciar, por la dificultad. Pero a la vez, era uno de los que cuando contaba una charla yo decía, hay que aprender a tirar la toalla en la arena, en el mar, no en las cosas, ¿no? O sea, cuando nos cansemos aprendemos a descansar y no a renunciar. Entonces como eso todo el tiempo, por eso las frases para nosotros son tan valiosas, porque en ese momento era descansemos y no tiremos la toalla, ¿viste? Entonces como que eso fue un momento crisis en nuestra vida en el emprendimiento. Claro, porque al final siempre las ventas estuvieron ahí. Sí, nunca tuvimos conflicto de eso, que capaz un conflicto muy normal. Nuestro gran conflicto fue suplir la demanda. La demanda. De hecho, una vez hicimos un curso, o sea, una mentoría con una persona que como que revisó todo el negocio y se sorprendía por eso, pero, o sea, no es menos dificultad que el que no tiene venta, digamos, claro. O sea, una dificultad igual, pero se sorprendía por eso y dice, chicos, ustedes, qué raro, dice, porque siempre crecieron a demanda, no es que hicieron para crecer, sino que fueron creciendo en función de eso. Y sí, pero nos generaba esto, ¿no? Como que nos pisaban los pies y la desesperación de, bueno, ¿cómo hago para abastecer?